Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya, buenas noches, un gusto. Buenas noches, gracias a todos. Como les estaba diciendo en el chat, ya les coloqué el link de la asistencia, por favor, para que puedan ingresar. A los que no se lograron examinar el día lunes, el día viernes va a ser la evaluación, va a ser a las 8 de la noche, va a ser la evaluación extemporánea. Eso sí, va a ser solo a los que hayan solicitado dentro de los 3 días siguientes a la evaluación el derecho a evaluarse del mismo. ¿Oyeron? No, no se van a poder examinar y les voy a poner colocar nota a los que no pidieron su examen extemporáneo a coordinación, ya que ellos son los que nos dicen quiénes son los que sí pidieron la autorización para el mismo. Entonces, por favor, estar pendientes el día viernes. A los que no se evaluaron, es a las 8 de la noche la evaluación extraordinaria. Bien, continuemos con la clase que dejamos la semana antepasada, que se acuerdan que era la teoría de la Constitución. Ahora miremos un subtítulo de este tema, que es la interpretación constitucional. Ustedes ya han visto cuando vieron lo que era Introducción al Derecho 2, que era la interpretación de la ley. ¿Quién me puede decir en qué artículo de la ley del organismo judicial está donde se expresa la interpretación de la ley? Artículo 10, Ligra. Excelente, excelente. Muy bien, el artículo 10 nos habla de la interpretación de la ley. ¿Me puedes hacer favor de leerme el artículo 10? Muy bien, Ligra. Artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal, con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar tendiendo al orden siguiente. Inciso a la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias, muy amable. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad? El artículo 10 nos dice en 2 líneas. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales, ¿verdad? Por eso hablamos de una interpretación constitucional. Cuando hablamos de una interpretación, nosotros nos vamos a referir a ese arte que se tiene, ¿verdad?, de aplicar los principios constitucionales, los principios que formula la hermenéutica. Y ustedes se preguntarán qué es la hermenéutica. Pues es esa técnica o esta metodología que se tiene para la interpretación jurídica, ¿sí? Si estamos hablando de una interpretación constitucional, nos vamos a referir a esa técnica, a esa metodología
de interpretar lo que nos quiere decir la Constitución y sus leyes, ¿verdad? Las leyes emanadas de la propia Constitución. Entonces, hablando de esa interpretación, aparte de que es un arte, ¿verdad?, que se tiene para aplicar los principios constitucionales, también podemos decir que es una interpretación, una actividad intelectual encaminada a determinar el significado de una norma jurídica, ¿sí? En este caso, como se los mencioné, una norma constitucional. Nosotros, cuando ustedes vayan a ser abogados, a nosotros nos consideran juristas, ¿verdad? Porque nosotros podemos interpretación a la ley. Eso sí, cuando interpretemos la ley, no tenemos que perder el sentido de lo que nos establece la norma. Porque si la norma, el artículo nos está diciendo que hablemos de la libertad y la igualdad, nosotros vamos a hablar de otro tema, ahí le vamos a perder el sentido. ¿Qué le hace nudo a la bolsa? Perdón, ¿quién me quiere preguntar algo? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Solo será que puede refletir, es que no se le escuchó por la bulla, perdone. Bueno, por favor, todos tengamos el micrófono apagado para no interrumpir la clase, porque no hay tiempo para estar repitiendo lo mismo que estoy diciendo, y por respeto a sus compañeros, por favor. Les estaba diciendo y estábamos hablando de esta interpretación constitucional, cuando yo les dije que una interpretación es ese arte que se tiene para aplicar los principios constitucionales a esos principios que van a formular la hermenéutica. ¿Y qué es una hermenéutica? Es una técnica o una metodología que se tiene para interpretar, ¿sí? En este caso, para la interpretación jurídica, expresamente para lo constitucional. También podemos decir que la interpretación es una actividad intelectual que se tiene para dar un significado a una norma. Y esta norma va a ser una norma jurídica constitucional, porque estamos hablando de la interpretación constitucional. Les mencioné también que como nosotros, digamos de mi parte que yo ya soy abogada, y ustedes cuando vayan a hacerlo, se nos van a considerar como juristas, porque tenemos esa capacidad, tenemos ese arte de poder interpretar normas, de poder interpretar la ley, como nos lo establece el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Eso sí, cuando interpretemos una norma no le tenemos que cambiar el sentido, no le tenemos que cambiar el espíritu, ¿verdad? Sino una interpretación es venir y decir lo que nosotros pensamos que significa tal artículo. Cuando nosotros estamos en una audiencia de la rama que sea, penal, laboral, civil, de lo contencioso administrativo, en la rama que sea, y nosotros tenemos que dar nuestros argumentos al juez o a los magistrados, vamos a fundamentarnos. ¿Por qué? Porque esa argumentación, ese diálogo que se tiene con el juez, con las partes, es el fundamento de las leyes. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice si es penal? ¿Qué es lo que dice el Código Penal? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Civil? El Código Procesal Penal, lo que establecen algunos tratados internacionales. Si por ejemplo, si es por los
En materia electoral, podemos tratar también sobre la ley electoral de partidos políticos. Si es por alguna falta o algo que se hable o que establezca o que regule la ley del orden público. Hablemos en los estados de emergencia, ¿verdad? Si se tenía el estado de sitio, por ejemplo, o si se tenía el toque de queda y se dijo que todas las personas tenían que estar resguardadas dentro de su casa a las 6 de la tarde y ya no podían salir, a excepción de ciertas, de los bomberos o de la PNC, de los abogados. Y hay personas que no respetaron, ¿verdad? Y se los llevan detenidos porque no respetaron el toque de queda. Entonces nosotros venimos y cuando nos toque la audiencia, nosotros vamos a tener que argumentar y tenemos que interpretar lo que nos quieren decir los artículos aplicados a ese caso, ¿sí? Pero como eso es hablando en forma general, pero hablando de la interpretación constitucional, es ese sentido que se le va a dar a esas normas jurídicas constitucionales. También podemos definir como interpretación constitucional la labor adelantada por autoridad competente de averiguar o desentrañar el sentido de las reglas plasmadas en el texto de la Constitución política de un Estado para cotejarlas con otras normas del derecho positivo interno, tomando en cuenta la realidad sobre la cual han de aplicarse con el objeto de hacer prevalecer aquellas como resultado del principio de la supremacía constitucional, ¿verdad? Entonces, una interpretación constitucional es esa interpretación, es esa arte, es esa actividad intelectual que se tiene para determinar el significado de una norma jurídica. En este caso, una norma constitucional. Continuemos. Conforme a la interpretación, nosotros vamos a encontrar cierta clasificación. La vamos a encontrar por auténtica o vía de autoridad. Esta, cuando dice que es por vía de la autoridad, va a provenir del órgano supremo que es la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo la Corte de Constitucionalidad? Por eso decimos que es auténtica o por vía de autoridad. Porque como la Corte de Constitucionalidad es el tribunal máximo en materia constitucional. Sin a nosotros una norma, un artículo, no es claro, o para nosotros no es claro, para alguna autoridad no es claro lo que quiere decir el artículo o los artículos, podemos venir o pueden venir las autoridades y solicitarle un informe o un dictamen facultativo a la Corte de Constitucionalidad para que ellos nos indiquen qué es lo que quiere decir ese artículo, ¿verdad? Entonces ya viene la Corte de Constitucionalidad y nos va a decir lo que la norma constitucional nos quiso decir, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, les voy a decir. Por ejemplo, el artículo 268 de la Constitución nos habla sobre la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí nos dice, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional,
actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada por un porcentaje de los ingresos que le correspondan al organismo judicial. ¿Miren? Entonces acá nos habla en el primer párrafo del artículo 268, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Miren? Entonces acá nos habla y nos dice que entonces la autoridad máxima en materia constitucional es la Corte de Constitucionalidad. Miremos el artículo 272 también en nuestra Constitución. Miremos la literal E, donde dice funciones de la Corte de Constitucionalidad, literal E. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. También nos dice la H, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Miren, y la I nos dice actuar, opinar, dictaminar o conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución política. Por eso es que decimos que hay una interpretación auténtica o por vía de autoridad. Y esta le compete únicamente a la Corte de Constitucionalidad. También encontramos una interpretación constitucional judicial. Esta es la que van a realizar los jueces o los magistrados dentro de sus funciones, ¿verdad? Porque también cuando los jueces o magistrados emiten sus resoluciones, emiten sus sentencias, ahí tienen que dar también fundamentos legales en cuál se fundó su sentencia, su resolución. También encontramos la doctrinaria o la científica. Es la que realizan los juristas. Todas revisten de importancia, pero en principio solo las dos primeras son vinculantes. La tercera será en la medida que sea recogida dentro de las dos primeras. O sea, los juristas, la interpretación que nosotros le damos a la ley. Pero las que son vinculantes van a ser la Corte de Constitucionalidad y la que emitan los jueces y magistrados. Acuérdense que ustedes dirán, ¿por qué? Porque para que haya jurisprudencia ya sabemos que tiene que haber fallos contestes, tanto por la Corte de Constitucionalidad como por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, estas dos van a ser vinculantes. ¿Por qué? Porque al emitirse esos fallos, ya se vuelve una doctrina legal. Ya se vuelve entonces un fundamento para nosotros que cuando emitimos nuestros alegatos nos podemos basar también en la doctrina jurídica que emitió estas cortes, ¿verdad? Entonces, así ya le podemos dar un mejor sentido a lo que establecen las normas. Y la interpretación literal o gramatical es la que consiste en asignar las palabras empleadas en las normas constitucionales, el significado exacto que dichos vocablos tienen en el lenguaje ordinario, conforme a las definiciones que de ellas se den en los diccionarios más reputados, ¿verdad? O
está en los diccionarios jurídicos. El que más utilizado es el diccionario de Cabanelas, ¿verdad? Guillermo Cabanelas. Entonces, esta interpretación literal gramatical es decir exactamente así, con todas las palabras que dice el artículo, exactamente, ¿verdad? Sin cambiarle ni una sola palabra, sino es decir, lo que dice el artículo. Esa es la interpretación literal o gramática. Entonces, estas son las clasificaciones que se tienen para poder dar una interpretación constitucional. La auténtica por vía de autoridad, la judicial, la doctrinaria y científica y la interpretación literal o gramática. Ahora miremos conforme a los antecedentes, referencias o indicadores. Aquí están las históricas. Estos van a indagar los antecedentes o raíces históricas de la norma constitucional para desentrañar su espíritu. La política, que esta va a hacer un énfasis en los valores o sentidos políticos de la Constitución. Va a ser específicamente en su régimen político y el modelo de Estado. La evolutiva, esta va a tener una interpretación que se actualice atendiendo las circunstancias de la sociedad. Acuérdense que la sociedad es bastante cambiante. Hoy estamos de esta forma y ya mañana puede ser que estemos de otra. Y la teológica o finalista, esta se va a inspirar en el fin de perseguir o es perseguido por la norma constitucional. Entonces, esta interpretación constitucional se va a dar también de estas 4 formas, pero las que nosotros ponemos en práctica son las 4 clasificaciones que vimos anteriormente. Miremos la evolución histórica y el Instituto de la Reforma Constitucional. ¿A qué le podemos llamar o cuál es la razón de esa reforma? A estas reformas constitucionales también le podemos nombrar enmiendas constitucionales. Y esas enmiendas constitucionales van a ser la adaptación pacífica del orden constitucional a los cambiantes sociales y políticas, para evitar el tener que acudir a la ilegalidad, a la fuerza o a la revolución. Es decir, cuando hablamos de esa reforma constitucional o enmiendas constitucionales, son todos aquellos cambios que se le van a dar a la Constitución dependiendo la evolución social y política del país o del Estado. Como les digo, ya para esta época ya deberíamos haber tenido reformas o enmiendas a la Constitución, porque de verdad ya es necesario hacerse reformas a nuestra Constitución. Entonces, ¿cuál es la razón de la reforma? Es esa adaptación pacífica del orden constitucional a los cambiantes sociales y políticos que se tienen. ¿Para qué? Para evitar la ilegalidad, a la fuerza o a la revolución. ¿Por qué? Porque si no se logra cambiar o reformar ciertos artículos de la Constitución, un día va a llegar a que ya no se va a respetar la Constitución, se van a dar las revoluciones o se va a dar el cambio a la fuerza. Y lo que menos queremos es que retrotraigamos nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso se da estas reformas y por eso nuestra propia Constitución nos da la pauta para poder hacer las reformas a la Constitución. Continuemos.
Iniciativa para proponer reformas. Eso es lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Las clases pasadas, ¿verdad? Nuestra Constitución nos establece quiénes pueden tener iniciativa para cambiar la Constitución. ¿Y quién me puede decir quién tiene iniciativa para reformar la Constitución y en qué artículo la encontramos? Buenas ¿Qué noches, artículo? licenciada. En la Constitución, la iniciativa de ley en el artículo 174 y tiene el Congreso de la República. Gracias. Sí, pero ahorita estamos hablando de la iniciativa para Artículo reformar. 277, Liga. 277. Así es, excelente. En el artículo 277. Permíteme ahí y ahorita te voy a pedir que lo leas, pero dame un momentito. Vamos a ver que en esas iniciativas para poder reformar la Constitución, vamos a encontrarlo en dos formas: la restringida, la compartida o popular. Miremos primero esta iniciativa restringida. Tenemos iniciativa restringida o se tiene iniciativa restringida cuando es absoluta del gobierno, cuando solo el gobierno tiene esa exclusividad para hacer esas iniciativas. Esto ocurre en las constituciones inspiradas en la idea de fortalecer ante todo al organismo ejecutivo, constitucionales, estas de corte autoritario. Un ejemplo de ellos fue la Constitución de 1852, que fue la Constitución francesa, en la cual la iniciativa se le daba al Senado nombrado por el jefe del Estado. También podemos hablar de esa iniciativa restringida, aunque más democrática, en los casos en que se le da exclusivamente al Parlamento democrático, porque al fin de cuentas, el Parlamento es el órgano de representación popular. O sea, nosotros no tenemos esa iniciativa restringida, porque nuestra propia Constitución, en el artículo 277, le da potestad también, aparte del organismo ejecutivo, a otras entidades para que puedan proponer estas reformas, ¿verdad? Miremos la iniciativa compartida. Esta es cuando esa iniciativa se comparte con el gobierno y el parlamento, como se da en los sistemas de gobierno presencial, en los cuales se busca un equilibrio entre las ramas del poder. En este caso es más democrático que el anterior, por cuanto los dos órganos actúan como representantes de pueblos elegidos por él. En la restringida solo decíamos que el Estado, el Ejecutivo, era el único que podía tener la iniciativa. Ya en esta compartida, ya podemos decir que lo compartía entre el Congreso y el Ejecutivo. Ya aquí, ya por lo menos, ya estaba que alguno de los dos podía tener esa iniciativa para la reforma. Y miremos la iniciativa popular, cuando se le da al pueblo también la iniciativa, que puede operar mediante ciertos procedimientos, no exentos de complejidad. Entre los procedimientos figuran, o sea, ya en esta iniciativa popular ya se le da participación al pueblo. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro artículo 277, podemos ver que tenemos al presidente en consejos de ministros, tenemos al Congreso de la República
y también tenemos al pueblo. ¿Ah? Dentro de esta iniciativa popular encontramos ciertos procedimientos. Uno de ellos nos dice el que de un cierto número mínimo de ciudadanos generalmente considerables presente, respaldado en firmas auténticas, temas generales o proyectos concretos de reforma a la consideración del Parlamento o de un órgano especial. Los proyectos elaborados por el Parlamento o un órgano especial sean sometidos a procedimientos de la consulta popular para que así obtengan o no la ratificación del pueblo. Y sé que corporaciones populares de carácter seccional o local se pronuncien sobre proyectos de reforma, bien sean para aprobarlos directamente o para someterlos a la consideración del Parlamento o de un órgano especial. Con este último procedimiento, o sea, el C, en los Estados Unidos, donde sí las legislaturas de los 2/3 de los estados federales lo solicitan, se reúne una convención para estudiar las enmiendas de la Constitución. El procedimiento de la iniciativa popular ha sido muy utilizado en países de alto nivel de organización y desarrollo como Suiza. Si se dan cuenta, entonces nosotros también acá, cuando dice, en este último procedimiento existe en Estados Unidos, donde si las legislaturas de los 2/3 de los estados federales lo solicitan, se reúnen una convención para estudiar las enmiendas de la Constitución. Nosotros también tenemos acá que cualquiera de estos 4 personajes que tienen iniciativa para reformar la Constitución lo solicitan, se crea una Asamblea Nacional Constituyente. Acá en Estados Unidos nos dice que es una convención. Nosotros acá en Guatemala es una Asamblea Nacional Constituyente, la que se forma para poder examinar, estudiar esos artículos que están proponiendo reformarse. Los redactan bien, esta asamblea lo redacta bien y ya lo pone en conocimiento del pueblo para que se diga sí o no, ¿verdad?, a esas reformas. Ahora sí, miremos, según el título 7, Reformas a la Constitución, capítulo único, Reformas a la Constitución, en su artículo 277. Ahora sí me haces favor de leerlo. Bueno, Lida, artículo 277, iniciativa. Tiene iniciativa para promover reformas a la Constitución, inciso A, el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por lo menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguno del asunto planteado. Excelente, muchas gracias. Entonces, primero miramos que el artículo 277 nos señala los 4 personajes que pueden o que tienen iniciativa para reformar la Constitución. Esto que no se les olvide, por favor, y que no lo confundamos con el artículo que nos habla sobre la interpretación de la Constitución. Por favor, no lo podemos confundir. Que no se les olvide, ¿verdad?, que el artículo 177
es el que nos habla de las reformas a la Constitución. El artículo 174 nos habla de quienes tienen iniciativa de ley, o sea, quién tiene iniciativa para crearse una ley, pero eso es distinto a quién tiene iniciativa para reformar la Constitución. Y ojo, esto es muy importante porque cuando ustedes examinen de sus privados, esta es una pregunta clave que les van a preguntar en derecho administrativo y no se les puede olvidar. Entonces, dijimos, el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y nosotros como pueblo, ¿sí? Mediante una petición dirigida al Congreso de la República, pero también tenemos una condicionante. La literal D del artículo 277 nos da una condicionante para que nosotros como pueblo dirijamos esa petición al Congreso de la República. ¿Y cuál es? Que tenemos que tener por no menos, dice, por no menos de 5,000 ciudadanos, y esos 5,000 ciudadanos sí o sí tienen que estar empadronados por el registro de ciudadanos. Y este registro de ciudadanos, ¿a qué entidad del Estado pertenece? Tribunal Supremo Electoral. Excelente, muy bien, al Tribunal Electoral, ¿verdad? Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estos 4 personajes, 4 instituciones pueden solicitar esa iniciativa de ley. Nosotros como pueblo lo podemos solicitar a través de una petición dirigida al Congreso de la República, pero firmados por 5,000 a más ciudadanos, pero no pueden ser 4,999 ciudadanos porque la solicitud nos la van a rechazar, porque la propia Constitución, la literal D del artículo 177, nos menciona que tiene que ser por no menos de 5,000 ciudadanos. Cuando el Congreso de la República tenga estas solicitudes para cambiar o para reformar la Constitución, sin más demoras, sin poner, como se le llama coloquialmente, trabas, tiene que dar el diligenciamiento pronto a esa solicitud. Nuestro sistema jurídico guatemalteco es bastante amplio, ¿verdad? ¿En cuánto es bastante amplio? En la legitimación activa para solicitar estas reformas constitucionales. Si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema para esta iniciativa, para estas reformas constitucionales, es amplia, porque no solo se la delegó al Ejecutivo, no solo se la delegó al Legislativo, sino que también podríamos decir que también al Judicial, pero no a la Corte de Suprema Justicia, sino a la Corte de Constitucionalidad, por ser el Tribunal Supremo en materia constitucional. Y máximo que también nos la dio a nosotros. O sea, nosotros también podemos tener, y tenemos eso en nuestras manos, de poder hacer esta petición, de poder cambiar la Constitución, ¿verdad? Por eso es que nuestro sistema jurídico guatemalteco es amplio, porque esa facultad se la dio a varias instituciones, a varias personas, ¿verdad?
Si ustedes también se dan cuenta con este sistema jurídico guatemalteco, también cuando hablamos de la iniciativa de ley que está en el artículo 174, también miramos que no solo le dio la iniciativa al presidente o al Congreso, sino también se la dio ahí sí se la dio a la Corte Suprema de Justicia, se la dio a la Universidad de San Carlos de Guatemala y también se la dio al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ellos también tienen esa iniciativa para crear la ley. O sea, quieren iniciativa, no estoy diciendo que ellos tienen la facultad para poder formar y sancionar una ley, o sea, para crearla, sino para tener esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro sistema jurídico guatemalteco es bastante amplio, porque la potestad se la da a varias instituciones. No todos los sistemas constitucionales confieren acción a un grupo de población para que soliciten reformas a la Constitución, como ya lo vimos en la restringida, ¿verdad? Que esta sí solo se la dio al Ejecutivo, sino a nosotros nos la da nuestro sistema, nos la dan un sentido muy amplio. El hecho de que en Guatemala sí se acepte la eficacia de un sistema, ya que el pueblo puede perfectamente reformar la Constitución ejerciendo la iniciativa que posee. Además del Congreso de la República y el presidente tienen también legitimación, así como la Corte de Constitucionalidad. Miremos el procedimiento para reformar la Constitución. Esta reforma podemos encontrarla desarrollada en dos sistemas. ¿Y cuáles son esos sistemas? Primero es el procedimiento por órganos especiales, diferentes a los legislativos ordinarios. Es decir, el primer procedimiento, órganos especiales. ¿Cuáles son? El de una asamblea constituyente o convención. Estas van a estar previstas en algunos estados miembros norteamericanos para las reformas totales. El de una asamblea nacional formada por dos cámaras parlamentarias reunidas conjuntamente. Este procedimiento podemos hablar el del modelo francés de 1875. También encontramos un tercero del condicionamiento de toda reforma a un referéndum obligatorio. Un ejemplo de ellos es Suiza, los Estados miembros norteamericanos. Y otro, el de la intervención de los Estados miembros particulares, cuando se trate de una reforma constitucional federal para salvaguardar de distinta soberanía. Y el siguiente, o sea, cuando dijimos que había dos procedimientos, ¿verdad? El primero, por órganos especiales. Estos órganos especiales se subdividen en estos 4. Y el segundo procedimiento, el procedimiento agravado, seguidos por los órganos legislativos. Estos procedimientos suelen asumir varias formas. Entre ellas podemos encontrar la mayoría calificada, la Constitución de Alemania de 1919, la doble aprobación, distancia temporal. Esto con frecuencia acogida en los Estados miembros norteamericanos para las reformas parciales.
la aprobación repetida en la legislación sucesiva y después de las elecciones que adquieren al respecto significado de referéndum. Y la otra, la integración de un referéndum facultativo, es decir, de una aprobación, ¿verdad? Un referéndum es como una aprobación que se da. Estos son entonces dos procedimientos que se siguen para esas reformas constitucionales. Si se dan cuenta, aquí no hablamos específicamente de nuestros procedimientos, sino estamos hablando cómo se han dado en forma general. Rasgos comunes en los distintos procedimientos. El procedimiento para reformar una constitución debería ser similar al que se siguió para establecerla. Pero siempre existen otros procedimientos, ¿verdad? Procedimientos distintos según los órganos jurídicos. Estos órganos jurídicos es dependiendo de esos estados, ¿verdad? Cómo cada estado tenga su ordenamiento jurídico. Dentro de ellos vamos a señalar algunos. Iniciativa es la decisión de emprender esa reforma o la declaración de ser de ellas. El derecho comparado corresponde a las cámaras legislativas o a las cámaras y al Poder Ejecutivo, cuando esto es colegislador, y a veces le va a corresponder al pueblo. Una reforma. Esta etapa va a comprender la redacción, la discusión en su caso y la aprobación provisional o definitivos de los nuevos textos. A esta reforma le va a corresponder la mayor parte de las veces a la Cámara Legislativa, con o sin intervención del Poder Ejecutivo, con menos frecuencia a un órgano representativo especial. Cuando hablamos de un órgano representativo especial, podríamos hablar de las asambleas constituyentes o las convenciones como lo tiene Estados Unidos. Y en muy pocas ocasiones al pueblo. La ratificación generalmente se le atribuye al pueblo, que debe manifestarse por medio de referéndum, ¿verdad? Es esa aceptación, es el decir sí o no. En los estados federales corresponde a los estados particulares provinciales, o cantones, o a través de las legislaturas de convenciones o de referéndum. La técnica de la reforma constitucional y el referéndum constitucional. No se desesperen porque también vamos a ver cómo es el proceso acá de nuestro sistema jurídico guatemalteco sobre estas reformas a la Constitución, ¿sí? Pero ahorita lo estamos viendo en forma general. La técnica de la reforma constitucional y el referéndum constitucional. ¿Cuándo hablamos de un referéndum constitucional? Es ese sistema en el cual se van a aplicar los principios de la democracia directa. Al pueblo, ¿verdad? O sea, a nosotros se nos va a poner en conocimiento esos cambios, esos artículos que se quieren reformar, ¿sí? A una nueva constitución, llamémosla así, para que nosotros entonces, por medio de nuestro voto, digamos sí o no,
¿verdad? O sea, a ese sufragio universal que nuestra propia Constitución nos faculta, ¿verdad? El decir sí o decir no a esas reformas. Ya no es una asamblea, sino el pueblo mismo es quien directamente dice sí o no al cambio de la Constitución. El sistema puede tener modalidades como una asamblea constituyente. Elabora y aprueba un texto constitucional que luego debe ser sometido a la ratificación popular mediante referéndum. Se aplica en este caso el procedimiento de la democracia semidirecta. Otro, el gobierno elabora un texto que propone a la consideración del pueblo mediante la vía ad referendum, caso en el que el pueblo ejerce directamente el poder constituyente. Este sistema fue adoptado en 1946 por Francia, por la adopción de su constitución. Ahora sí, miren, hablamos de la reforma constitucional en Guatemala. Ya vimos cómo se da esta reforma constitucional en forma general en otros países. Ahora miremos el propio. Como lo vimos, ¿verdad? Está regulado en el título séptimo. Es un capítulo único y va a estar regulado del artículo 177 al 281. Miremos ese procedimiento. Primero miramos el artículo 277 que tiene iniciativa. Bueno, ya sea el presidente en Consejo de Ministros, ya sea el Congreso de la República por 10 o más diputados, ya sea la Corte de Constitucionalidad, o nosotros como pueblo el tener esa iniciativa para cambiar la Constitución. Necesitamos primero hacerlo por una Asamblea Nacional Constituyente, esa reforma. ¿Y dónde la tenemos regulado? En el artículo 178 del capítulo único, ¿verdad? Y nos dice, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, ¿y qué contiene el capítulo único, título 2? ¿Quién me puede decir? ¿Qué contiene el capítulo 1? Perdón, el capítulo 1 del título 2. Pues nos contiene los derechos humanos, capítulo único, derechos individuales. Dice, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos, o sea, para cambiar el artículo 178 o cualquiera de los artículos contenidos en el capítulo 1, título 2, y que nos habla de los derechos humanos, derechos individuales, dice, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el
artículo o los artículos que haya de revisarse. Dice, en el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral y de partidos políticos. O sea, lo primero que tenemos que ver es que si va a ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente, esta puede ser, los va a reformar, ya sea el artículo 278 o los artículos que establece el título 2, capítulo 1, que son los derechos individuales. Necesitamos y es indispensable, dice el artículo 178, que con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, o sea, que integran el Congreso, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, por la hora lo vamos a dejar aquí. Continuamos el próximo día viendo cómo se da estas reformas a la Constitución. Necesito también, por favor, que tengan para el próximo día de clases la ley del orden público. Por favor, que lo tengan a la mano, juntamente con la Constitución, la ley del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Por favor.